¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Gracias por unirte al estudio de la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro de Josué, lección número 9 ya para esta semana. Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Una vez estando allí, el pueblo comprobó esa promesa que Dios les había hecho de obtener la tierra prometida. Siendo esto un regalo de Dios, ¿cómo iban a aprovechar para no perder esa tierra, esta promesa que Dios les había dado? ¿Será que es incondicional o si debían de cumplir algunas condiciones para permanecer allí como herederos de algo que le pertenece a Dios? Sin más, vamos a adentrar en este momento importante del pueblo de Israel estando ya en la tierra prometida. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Iniciemos con una oración. Señor Dios eterno y poderoso, muchas gracias. Has sido fiel, oh Padre, y nos has traído al estudio de tu palabra, Señor. Queremos aprender más de Cristo. Tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestra guía. En Jesús lo pedimos. Amén. Zacarías capítulo 9, versículo 12 es el texto para memorizar. Dice así: vuelvan a la fortaleza, ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Qué bonito es tener esperanza, pero más aún cuando esa esperanza llega a materializarse, se cumple los anhelos del corazón. Bien, en Josué capítulo 13 al capítulo 21, ahí podemos leer listas de territorios, fronteras y también ciudades. Estos lugares conforman la herencia de cada tribu de Israel. Aunque estos detalles son meramente geográficos, pues podrían parecer inclusive repetitivos conforme uno los va leyendo, realmente cumplen un propósito de enseñanza, un propósito teológico bastante importante. Y es que al ir detallando cada uno de estos lugares, se muestra que la promesa que había hecho Dios a los patriarcas se cumplió no solo de manera concreta, sino también verificable, como diciendo al pie de la letra, ¿cierto? Dios les había jurado una tierra real, no era únicamente un sueño o una idea simbólica a los patriarcas y también al pueblo propiamente. Por eso, aquí el texto especifica lugares, límites, regiones que son bastante precisas. La herencia entonces básicamente podía ubicarse, podía recorrerse, podía medirse. Así entonces, al Israel poder ir determinando todos estos lugares con precisión, comprendía que lo que Dios le había prometido no era solo un ideal, sino más bien una realidad que se las entregaba en las manos de cada uno de ellos. Sin embargo, muy importante anotar, esta herencia, aunque pues sí, es un regalo divino, también implicaba una responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, Israel debía entrar, debía poseer y además debía administrar lo que Dios le había dado. La tierra prometida entonces combinaba gracia, básicamente regalo, es decir, Dios la entrega, y una acción humana, es decir, el pueblo la toma y ejecuta en base a lo que recibe. Así vemos entonces que esta sección de Josué capítulo 13 al capítulo 21 introduce un principio fundamental para la vida del cristiano, para usted y para mí. Las promesas divinas son reales. Usted tiene que creer en esas promesas divinas. Yo tengo que creer en esas promesas divinas, recibirlas, pero también actuar en consecuencia. Pero vemos también que requieren una respuesta entonces obediente para ser experimentadas y disfrutadas en la bendición de Dios. Así que entonces este estudio pues se enfocará en toda esa tierra prometida que ya pues no era un ideal para algunos, sino que era una realidad que estaban recibiendo en las manos todas estas personas que llegaron hasta estos lugares. Bien, sigamos con el estudio a continuación. Vamos a estudiar el Edén y Canaán.
Para eso, vámonos a Génesis a recordar cómo Dios creó al ser humano, Adán y Eva. Los instaló en un entorno perfecto, en el jardín del Edén, ¿cierto? Ese lugar no solo proveía de alimentos, sino de belleza y además funcionaba como un centro de enseñanza. Ahí Dios era su maestro en persona. Ahí la pareja podía aprender acerca del carácter de Dios y también de la vida que Él deseaba para ellos. Cuando esa relación de confianza se quebró por la desobediencia, también entonces cambió su relación con el espacio que ellos habitaban. Ya no podían permanecer allí. Eso como consecuencia del pecado. Entonces, la tierra fue maldecida, el trabajo sería arduo y también la pareja fue expulsada de este lugar. De hecho, relata cómo un querubín con espada de fuego al frente de la entrada no permitía que se entrara. Entonces perdieron así el territorio, el lugar, el espacio que fue otorgado por Dios. Y el jardín pasó entonces a representar la vida plena que se perdió. Lo que pues pudo ser, ya no. Fueron expulsados de este lugar perfecto. Vemos también entonces, antes de avanzar con la Canaán, la promesa de la tierra para los patriarcas. ¿De quién me refiero? Bueno, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí en Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15, 26 y versículo 3, versículo 24 también, y capítulo 28, versículo 13, hablan de esas promesas que Dios le dio a cada uno de ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos patriarcas no recibieron la tierra, era una promesa. No la recibieron como una posesión inmediata, podían visualizar. Vivieron en ella, en ese lugar, como extranjeros en medio de otros pueblos y ahí pues eran sostenidos por la promesa divina. Ellos visualizaban el futuro, esa tierra prometida otorgada a su descendencia. Abraham entonces fue el primero, recibió esta promesa de una tierra que sus ojos podían ver. Es decir, Abraham entendía y visualizaba el espacio que Dios le estaba prometiendo. Isaac también oyó esta misma confirmación, que esa tierra les iba a ser por heredad. También entonces Jacob, el tercer patriarca acá, heredó también esa palabra. Era una promesa que Dios venía asegurando a cada uno de ellos. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a poseerla plenamente. Tenía la promesa de Dios que iba a suceder, pero no la había poseído plenamente como así debía de ser. Esto porque la tierra no les pertenecía por derecho natural, sino porque Dios las iba a otorgar a su tiempo. Es decir, era algo que provenía de Dios, era dada por Dios. Y así que ellos iban a esperar que ese momento se diera. Había promesa, se iba a obtener. Vemos aquí una pequeña comparación entonces entre el Edén, jardín del Edén, y la Canaán. Estos lugares eran un regalo, no una conquista humana, tampoco un mérito. Es decir, Adán y Eva fueron puestos allí, a un lugar favorito de Dios. Y también este lugar, Canaán, pues era tierra de Dios que le permitía a estos patriarcas, junto con su herencia, llegar hasta estos lugares. Entonces, vemos que así como los patriarcas esperaron con fe durante generaciones, visualizaban esos lugares y recibían la promesa de Dios en el futuro, así también usted y yo, el creyente actual, vivimos como herederos que aún no hemos alcanzado ese cumplimiento pleno. Se nos ha sido otorgado, pero no hemos ido hasta allá aún. Es algo que Dios ya nos ha dado, pero tenemos que llegar hasta allá. El libro de Hebreos, muy importante, enseña que las promesas se reciben mediante fe y paciencia. Fe es creer que se va a obtener lo que Dios ha dicho y paciencia porque debe de transcurrir tiempo para que eso se dé. Así que
la garantía, bueno, Dios mismo, su palabra, Dios garantiza este cumplimiento. Y Cristo, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6, es mediador de promesas superiores. Ese galardón eterno, Cristo es mediador de ello. Así entonces vemos que el Edén, siendo lo perdido, y Canaán, entonces lo prometido, van a funcionar como dos polos teológicos que van a mostrar dos cosas. Lo primero es lo que Dios deseó para la humanidad, allá en el jardín del Edén. Y lo segundo, lo que volverá a dar por su gracia. Entonces, vemos aquí cómo estos dos lugares básicamente fueron por gracia dados por Dios a los seres humanos. En su momento se perdió la posibilidad de estar allí, Adán y Eva y su descendencia, pero Dios promete otro lugar en el cual además también por su gracia es que lo recibimos. Por eso debemos de estar bastante agradecidos con Dios porque a pesar de los errores, Dios siempre proyecta al ser humano a estar en un lugar mejor. Bien, vamos a analizar un poco más el concepto de la tierra como un don. Piense usted en la función que tenía la tierra para la identidad nacional. En la antigüedad, poseer tierra básicamente definía el lugar, la ocupación y también la estabilidad de un pueblo. Podían establecerse y ahí pues desarrollarse como pueblo. Cuando habían esclavos, por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto, no tenían entonces allí un territorio propio ni derecho sobre los frutos de su trabajo. Eran esclavos. Por eso, recibir tierra también significaba recibir libertad, estabilidad e identidad, darle un mejor futuro a la familia. Para Israel, entonces, la tierra prometida se convirtió en ese espacio donde lo que es su vida, su cultura y también la relación con Dios podían desarrollarse. Qué difícil es estar de un lado a otro y mantener pues una estabilidad inclusive hasta en la familia. Vemos también entonces aquí una relación que podemos llamar tripartita. Dios, Israel y la tierra. Aquí hay unos pasajes bíblicos que nos mencionan la lección, como Éxodo capítulo 3, versículo 8, Levítico 20, 22, 25, 23, Números 13, 27 y otros ahí adicional. ¿Qué muestran estos textos? Bueno, que Dios es el dueño y supremo de la tierra. Vamos a leer Salmo 24 y versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en ellos habitan. Entonces, todo lo que otorga Dios en realidad viene de sus manos. Dios es el dueño y lo da en préstamo o en concesión. Israel entonces recibe esta tierra, la Canaán prometida, como un don. El significado del don pues es un regalo, ¿cierto? Y no como un derecho inherente. Ya solo por ser el pueblo de Israel, entonces ya usted poseyó esa tierra únicamente por su nombre. No es así. Esa permanencia en la tierra dependía del pacto, obediencia, lealtad y justicia. Bueno, sabemos qué sucedió con el pueblo después de muchos años por su desobediencia. Fueron desposeídos por naciones invasoras. Significa entonces que esta posesión de Canaán no era algo automático. Israel no podía disfrutar de estas bendiciones, de este territorio, sin mantener una relación con el dador, pues con el dueño, ¿cierto? La tierra también podemos verla como medio para conocer a Dios. Qué interesante este concepto. Este territorio también enseñaba acerca de teología. Habían enseñanzas teológicas sin haber recibido esta tierra. Por ejemplo, en Egipto, la producción, la agricultura, la supervivencia de la nación, los animales y todo lo que subsistía ahí dependía del río Nilo y además de un sistema de riego humano. Si las personas tenían que acarrear agua del río para poder abastecer sus necesidades. En cambio, aquí en Canaán, la fertilidad dependía de la lluvia que Dios enviaba. Nota ahí la relación directa con Dios. Esto recordaban también pues a Israel que había una constante dependencia
hacia el Señor. El que los libertó, el que les trajo, el que les dio, también les estaba proveyendo de agua. Sostenía básicamente la vida diaria. La tierra aquí entonces, podemos decir, no era solo un espacio físico, un lugar donde iban a permanecer, sino un recordatorio constante de la gracia y de la fidelidad de Dios. Es decir, Dios no solo cumplió su promesa, sino que avanza en el pacto de sostener a su pueblo. Vemos también a Dios en este concepto como Dios soberano, también como propietario último. Dios como propietario último. Aquí, aunque Israel disfrutaba de la tierra que había poseído, Dios seguía siendo el dueño. Eso es muy importante. Muchas ocasiones uno dice, es que yo tengo, Dios me lo dio, ¿cierto? Levítico 25-23 hace una afirmación interesante porque dice que allí los israelitas eran forasteros y huéspedes. Vamos a leer este texto 25-23. Dice, la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Tú solamente eres extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Aquí Dios está diciéndole al pueblo que hay una relación directa entre él como dueño y el pueblo que está recibiendo esa bendición de ese lugar que le pertenece a Dios. La tierra entonces podía ser dada o quitada por ese dueño, por Dios, por el Señor, y que la relación correcta con el territorio pasaba entonces por reconocer la soberanía. Otro aspecto importante, como se mencionó acá un poquito en este texto, el ser extranjeros y peregrinos. En el Nuevo Testamento se retoman estos conceptos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y Hebreos capítulo 11 versículos 9 al 13 nos habla de este concepto. Y así nosotros, como Abraham y los patriarcas, pues vivimos en un mundo que no podemos verlo con nuestra posesión definitiva. La Biblia a nosotros nos define como extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque este mundo no es nuestro destino final. Y peregrinos también porque usted y yo avanzamos hacia una ciudad futura, la Canaán celestial, la que Dios construye. Hebreos capítulo 11 y versículo 10 lo relata de una forma pues impresionante. Dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué bonito pensar que Dios mismo es el que diseñó y que Dios mismo la construyó para usted y para mí, siendo peregrinos que vamos para allá. Y esta perspectiva nos enseña a nosotros que nuestra seguridad no depende de ningún territorio o de estructura humana, sino más bien del propósito de Dios hacia el cual nosotros caminamos. Si por bendición de Dios obtenemos algún bien material que nos da pues un confort, debemos de entender que eso no es lo definitivo para un hijo de Dios. Caminamos hacia otro lugar y un lugar mejor. ¿Cuál es el desafío ahora de poseer la tierra? La tierra, como vimos anteriormente, era un don, es decir, un regalo de Dios, pero poseerla implicaba desafíos. Puede leer Josué capítulo 13, versículo del 1 al 7. Ahí se encuentran estos desafíos. Aunque Dios entregó Canaán como regalo, el texto aquí nos muestra que una porción significativa de estas tierras, de este territorio, aún no había sido ocupada. Así que Israel, ¿qué debía hacer? Bueno, avanzar, conquistar y asentarse. Entonces, vemos que la promesa estaba dada, pero todavía debía ser apropiada, debían avanzar, tener un propósito conforme iban avanzando. Bien, hemos visto también y entendido cómo el pueblo de Israel era un pueblo sin experiencia militar. Después de siglos de esclavitud de este pueblo en Egipto, no tenía una tradición militar. Era completamente prohibido organizarse de ese tipo allá en Egipto. No contaba con tecnología avanzada. Su trabajo siempre fue muy rudimentario para la construcción. Tampoco había enfrentado ciudades fortificadas al estilo cananeo. Recordemos que
los cananeos debían de defenderse muchas veces de naciones más poderosas, por ejemplo, los egipcios. Egipto, con ejército profesional, nunca había podido someter permanentemente Canaán. Piense usted que Canaán sabía cómo defenderse, sabía cómo luchar, al punto que Egipto no había podido avanzar allí. Entonces ahora vemos cómo Dios le pedía a un pueblo, básicamente de esclavos antiguos, conquistar lo que otros más poderosos no había podido lograr. Esto entonces definitivamente demostraba que la victoria dependía completamente de Dios, no de la capacidad de estos hombres que venían de la esclavitud. También vemos cómo hay una distribución y una ocupación. Básicamente aquí se mencionan dos dimensiones. De los capítulos 13 al 21 se presenta una distinción clave. Básicamente dos puntos. Lo asignado, que es las áreas que Dios ya había entregado en promesa, y lo pendiente eran territorios que Israel aún debía conquistar y asentarse y ocuparlos. Aquí la iniciativa siempre venía de parte de Dios. Eso es importante. Él entregaba la tierra y expulsaba a los cananeos, ¿cierto? Pero Israel debía de responder, entrar, avanzar, asentarse y vivir conforme al pacto. Vivir conforme al pacto es básicamente guardar los mandamientos de Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vemos aquí también para la aplicación nuestra un paralelismo con la salvación. ¿Por qué así? Bueno, la narrativa muestra una dinámica doble. La gracia, que es el don de Dios, porque Dios da libremente, igual que la salvación. Eso lo podemos confirmar en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Y además está la parte de la respuesta humana, que es aceptar, caminar y obedecer. Esa es nuestra parte. Dios ya hizo la parte suya. ¿Cómo nosotros respondemos? Bueno, básicamente era lo que debía hacer el pueblo de Israel estando ahí en Canaán. Dios daba por gracia, pero se debía de aceptar y vivir en conformidad. La tierra entonces, bueno, fue un regalo inmerecido. Esa es la definición del don, según Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Pero disfrutarla iba a requerir responsabilidad. No podía ser que iban a vivir ahí como vivían los cananeos, ¿verdad que no? Había que tener, o debía el pueblo de practicar justicia, lealtad, fidelidad al pacto de Dios. De la misma forma vemos cómo la salvación es un don divino. Jesucristo es el regalo del cielo, ¿cierto? Pero aceptar a Cristo y llevar la vida cristiana implica un proceso de santificación y una obediencia a Dios, una obediencia amorosa en respuesta justamente a esa salvación. Vemos entonces desafíos similares. Filipenses capítulo 2, versículo 12, lo vamos a leer. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol Pablo les está instando a seguir obedeciendo, aun cuando él no esté, hacerlo por la salvación. Y también Hebreos capítulo 12, versículo 28 nos habla, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hoy nosotros, como Israel en Canaán, hemos recibido un don inmenso, Cristo, pero debemos vivirlo con seriedad, con nuestro razonamiento de qué es lo que estamos recibiendo y cómo estamos viviendo. Avanzando, ¿cierto? Avanzando espiritualmente, no debemos de quedarnos estancados y además permaneciendo en el pacto con Dios. Bien, vamos a conocer qué es el jubileo. La tierra era esencial para Israel en su funcionamiento como el pueblo del pacto. Por eso, según Números capítulo 34, versículos 13 al 18, nos habla cómo debía distribuirse equitativamente entre las tribus y también las familias. De esta forma se evitaba que se concentrara las propiedades en manos de unas pocas élites. Esto solía ocurrir en otras naciones
del Antiguo Oriente. Vamos a conocer también la finalidad de algo llamado el año sabático y también de esta parte que ya mencionamos como el jubileo. Dios estableció dos instituciones. Aquí vemos el año sabático que cada 7 años algo sucedía y eso era que la tierra debía descansar. No se sembraba ni se cosechaba para lucro durante ese año. Lo que la tierra producía espontáneamente quedaba entonces disponible para los pobres, los extranjeros y los necesitados. No se trabajaba, sino que de ella misma lo que produjese. También entonces aquí vemos cómo aplicaba el principio del sábado semanal. De hecho, de ahí se toma. Pero ahora sobre la tierra y la economía del pueblo, no solo sobre el trabajo humano. Y el otro concepto es el año del jubileo. Este no era cada 7 días ni cada 7 años, sino cada 50 años se hacía el jubileo. Aquí las propiedades volvían a las familias originales. Los esclavos hebreos eran liberados y además las deudas quedaban canceladas. Por decirlo así, era una restauración total, un reinicio que buscaba impedir que las familias quedaran permanentemente atrapadas en la pobreza o pérdidas patrimoniales por las decisiones que se tomaran por diferentes razones. Vemos aquí entonces un contraste con el sistema de los egipcios, porque en Egipto los campesinos perdían literalmente sus tierras, trabajaban básicamente para el faraón y quedaban atrapados en un ciclo de servidumbre. Dios entonces quiso lo opuesto para Israel. Nadie quedara sin su tierra propia para siempre y que la propiedad familiar no fuera absorbida por los más fuertes. Incluso dice que cuando alguien vendía su tierra por necesidad, realmente solo la arrendaba hasta el jubileo. Así lo entendían los del pueblo de Israel. Sin embargo, tenía que pasar bastante tiempo. No se podían simplemente hacer decisiones apresuradas respecto a esto. Casi que una generación podría haber perdido el uso de esa tierra y hasta la siguiente generación, los hijos o los nietos iban a poder recuperar lo que su papá o su abuelo habían perdido. También vemos cómo la tierra era como una ventana al carácter de Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la legislación relacionada a las tierras, al año sabático y al jubileo era una legislación que revelaba que Dios es justo y compasivo. Deseaba además la equidad entre sus hijos y rechazaba sistemas económicos que perpetúan la desigualdad. Es importante también recalcar que exige generosidad hacia los pobres y los vulnerables, en un sistema básicamente de misericordia, ¿cierto? El dueño último de la tierra es Dios, así lo hemos mencionado. Levíticos 25-23 también lo dice. Por eso los israelitas aquí eran solo, igual que usted y yo, administradores llamados a participar de la misericordia. Podemos avanzar en la obtención de los bienes, no nos olvidemos de ayudar también al que necesita. ¿Cuál era el propósito espiritual del jubileo? Tenía que haber un propósito también espiritual, una enseñanza del pueblo. Este evento, el jubileo, reflejaba el propósito del evangelio. Piense usted y analicemos un poquito esto porque es importante. El jubileo buscaba restaurar, el jubileo buscaba liberar, además dar un nuevo comienzo, borrar distinciones sociales absolutas, ¿cierto? Recordar que todos dependen igualmente de la gracia de Dios. ¿Le recuerda esto usted al Evangelio? Bueno, qué importante, ¿no? Ahí hay matices que en el Evangelio, en los Evangelios, en la venida de Cristo, pues se presentan definitivamente. Cuando Israel ignoró todas estas normas, finalmente experimentó la desposesión de la tierra como había sido advertido. Cuando Babilonia o los caldeos invaden Judá y pues los llevan cautivos, inclusive se llevan todos los objetos del templo y demás, y pues durante 70 años están ahí cautivos hasta que regresaron según lo que Jeremías había profetizado. Vemos entonces aquí una aplicación de igualdad, además, y sábado en la vida actual. ¿Cómo podemos mencionar esto? Bueno, nos recuerdan estos principios que todos somos iguales,
porque Dios, ¿qué nos asigna? Dignidad, valor a cada uno de nosotros, ¿cierto? La propiedad y la bendición no son privilegios absolutos, sino más bien responsabilidades compartidas. Debemos de entender que Dios nos otorga a nosotros las bendiciones, las disfrutamos, pero también las administramos de la mejor manera. Analicemos la tierra restaurada. Aquí hay una promesa del regreso del exilio. Los profetas habían anunciado que, aunque Israel sufriera el desarraigo o la desposesión de esa tierra, Dios no rompería su relación con ellos. Textos como Jeremías 24:6 y Ezequiel 11:17 afirman que Dios los traería nuevamente a su tierra, los iba a multiplicar y los iba a restaurar como nación y además espiritualmente. Así que este regreso después del exilio babilónico fue una señal concreta de esa restauración. Los llevaron los cananeos en cautiverio, pero de ahí salieron. Aquí mostró que Dios seguía siendo su Dios aún fuera del territorio de Canaán, es decir, de la tierra que Dios les había prometido. Dios los acompañó estando ahí en Babilonia y ellos después regresaron. Aquí vemos también una restauración condicionada, porque la posesión de la tierra siempre estuvo ligada a la lealtad del pacto. Si no se era fiel, leal al pacto con Dios, entonces iban a perder lo que se les había dado. Del mismo modo, la promesa también de retornar después del exilio también estaba condicionada. Estaba condicionada al arrepentimiento, a la búsqueda sincera de Dios y a la restauración de la fidelidad nacional. Por eso vemos eventos como lo que sucedió bajo Zorobabel, con Esdras también y Nehemías. Esto fue una restauración parcial limitada, marcada por obediencia y renovación. Estas historias nos muestran cómo Nehemías pues lidera la restauración de los muros y antes de él Esdras lidera la restauración de el templo, justo después de que Ciro les otorga la libertad de poder irse a su tierra. Vemos también una restauración plena que ya es anunciada por los profetas, porque los profetas también miraban más allá de la restauración física como nación, ¿cierto? Anunciaban un futuro rey davídico. En este caso, estamos hablando ya de la figura mesiánica de Cristo. Isaías 9:6 al 7 y Zacarías 9:9 y versículo 16 también dice que este futuro rey traería justicia, paz y un reino eterno. Así que esta expectativa definitivamente se va a cumplir en la persona de Cristo. Así que podemos ver ahora la tierra prometida reinterpretada en Cristo. El Nuevo Testamento no vuelve a enfatizar una tierra geográfica. Toma elementos de tierras geográficas en el Antiguo Testamento, pero realmente las trae en aspectos simbólicos. Vemos que más bien declara que las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 8, así lo dice. También segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Aquí vemos cómo el creyente ya participa de las bendiciones espirituales y lo hace en lugares celestiales, según Efesios capítulo 2, versículo 6. También vemos que la herencia final será una tierra nueva, básicamente la tierra donde vivimos, pero completamente restaurada, purificada del pecado, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Así la tierra prometida entonces se convierte en un símbolo de reposo, de abundancia, vida plena y también una comunión eterna con Dios. Aquí vemos definitivamente una esperanza final para el cristiano. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 lo menciona, Tito 2:13 también, Apocalipsis 21, 1 al 13. Todos estos pasajes que nos anuncian, bueno, la esperanza suprema del pueblo de Dios. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es la mía? Jesús volverá a buscar a los suyos. Amén. ¿Creemos eso? Esperamos eso, ¿cierto? Los creyentes, usted y yo vamos a recibir un hogar permanente preparado por Cristo mismo. Dios aquí va a establecer su morada con la humanidad en esta tierra nueva y Dios habitará
en medio de nosotros, ¿cierto? Nosotros seremos su pueblo. En esa realidad, en la realidad que es futura, pronta, ya no habrá más sufrimiento para nosotros. Y así que el pueblo de Dios entonces vivirá en un reino eterno y restaurado. Qué bonito pensar en eso, ¿cierto? Esa esperanza se volverá una realidad. Aquí podemos entender por qué la muerte de Jesús y su resurrección garantiza entonces esta promesa. Bueno, aquí el sacrificio de Cristo pagó el precio de nuestra redención, confirmó la fidelidad del pacto con Dios y además venció el pecado y a la muerte. Aseguró también el triunfo definitivo del reino de Dios. Vemos que la resurrección de Jesús es la garantía de que sus promesas se van a cumplir. Si Él venció la muerte, entonces su palabra respecto al futuro es absolutamente confiable. Debemos de abrazar esas promesas. Todas estas enseñanzas en el Antiguo Testamento, esa tierra prometida, la lealtad del pacto que debe tener el pueblo para poder continuar disfrutando de eso era fundamental. Así también nosotros. Y así desde el Edén hasta Canaán, la Biblia muestra que la tierra siempre fue un regalo de Dios, un espacio donde su pueblo pudiera vivir en plenitud y aprender de él. Israel recibió la tierra prometida no por mérito, sino por gracia, y aún así debía avanzar, conquistar y obedecer para disfrutarla. Las promesas de Dios son reales, pero requieren una respuesta de fe. El jubileo revela el carácter justo y compasivo de Dios. Nadie debía quedar atrapado para siempre en la pobreza o la pérdida. Todos podían tener un nuevo comienzo. Con Jesús, las promesas alcanzan su cumplimiento pleno. Más que una tierra física, recibimos la esperanza de una tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Su muerte y su resurrección garantizan que ese hogar prometido será una realidad para los que esperan su regreso. Vamos a orar para finalizar. Señor, muchas gracias te damos por haber entendido mejor el plan que tienes para nosotros. Lo hemos hecho estudiando estas historias, Señor. Ayúdanos a entender que tus promesas son también condicionadas. Debemos de ser fieles al pacto, seguir avanzando por medio de tu gracia, tu bondad, oh Padre. Perdónanos y ayúdanos a siempre ser vencedores en Cristo Jesús. Queremos disfrutar de la tierra nueva, queremos disfrutar de tu compañía por siempre. En Jesús, amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.